Pero es esto, el entender tú qué le vas a retribuir a México con esta actividad. Esto es muy importante que lo tengas claro, porque muchas veces es buscar la posibilidad de emigrar, ¿no? Como pues es que en México no lo estoy logrando y a lo mejor en Francia sí lo logro, pero realmente la institución te va a preguntar, ¿tú qué le vas a dar a México? Eso es muy importante tenerlo presente. Carta de aceptación oficial definitiva. Esta carta la tienes que gestionar con bastante tiempo de antelación. De hecho, tú vas a hacer tu proceso de selección. Ahorita ya las universidades o ya los centros de residencia para verano ya están abiertos. O sea, ahorita ya los centros artísticos, los centros independientes están abiertos en este momento. Entonces, por eso es importante que escribas y que te piden una carta de aceptación. Hay varios requisitos importantes que son aquí. En el caso de maestría, es muy importante que su carta mencione que los estudios son a tiempo completo. Por eso ahí, maestra Rosalena, que hace rato me preguntabas acerca de la frecuencia, es indistinto la cantidad de horas o de días que vayas. Es más bien el que en la carta, en la universidad lo tiene que manifestar como tiempo completo. Eso es lo importante. Si no dice que es tiempo completo, administrativamente la convocatoria, administrativamente la postulación no va a pasar. En el caso de los procesos de residencia, la temporalidad es diferente, ¿ok? Duración oficial de los estudios, fechas de inicio, término y la firma autógrafa. Todos estos son así los requisitos, ¿no? La modalidad. Aquí dicen obligatoriamente presenciales de tiempo completo. Ese es otro punto importante. No se apoyan estudios que no sean presenciales a tiempo completo. Tiene que ser presencial a tiempo completo. Ya si vas cada 15 días, si vas cada tercer, lo que sea que fuere, pero es que lo mencione el documento, ¿va? Para personas que estén cursando estudios de posgrado. Aquí, por ejemplo, dice, porque también puede ser eso, que estás cursando estudios de posgrado en el extranjero al momento de registrar la solicitud. Puede ser que en determinado momento tú ya hayas iniciado estudios y que quieras el apoyo para el segundo año. Eso también se puede hacer. Plan de estudios oficial actualizado vigente. Aquí está lo que les mencionaba, ¿ya vieron? A partir de 60 créditos STS. Pero no te confíes solamente en eso. Dice 60 créditos STS. Sí pasa. No. Además de que sea 60 créditos STS, tienes que verificar que sea oficial. Si dice título propio, no es no va a ser convalidado en México. ¿Por qué? Lo que está buscando, en este caso el FONCA junto con el CONACYT, es que tú puedas revalidar el estudio en México. Ese es el motivo, ¿ok? Para programas cuya estructura curricular implique la realización de estudios en dos países, una carta de justificación de estancia académica. Ahorita vamos a hablar de eso, pero esto es importante que tú lo veas con anticipación. Tiene que ver con las cuestiones del trabajo. Todas las maestrías, no los procesos de residencia, las maestrías tienen una asignatura de prácticas profesionales. Ujú. Cuando tú tramitas tu visado, el visado, que es el visado Schengen, así se llama para la Unión Europea, te faculta tanto para estudiar como para trabajar en el ámbito en el que tú te estás profesionalizando, que en este caso es cultura. Entonces, puede ser que a lo mejor tú digas, quiero hacer la maestría en España, pero las prácticas las quiero hacer en Francia. Ujú. Las prácticas profesionales. O sea, porque tú en España ya viste la escuela, pero en Francia ya identificaste una empresa, una escuela, un museo, una institución. Todo tiene que ver con la manera en la que tú te quieras desarrollar, con lo que tú estratégicamente quieras hacer. Eso es a lo que se está refiriendo este documento.
O sea, que si aparte de hacer el estudio, tú quieres hacer una estancia académica, que es parte de tu mismo estudio profesional, lo tienes que manifestar. Comprobante del costo de los estudios, dice aquí, se realizan de posgrado, necesariamente en hoja membretada, costo anual por concepto de colegiatura y de inscripción, ¿va? Hay una cosa que se llama proyecto de investigación, dice acá, que este, por ejemplo, tiene un paréntesis chiquitito, ¿no? Que es el número 7 y que habla como un documento obligatorio para aquellos que van a doctorado. No estamos aquí abordando porque no tenemos a nadie de doctorado, entonces me lo voy a saltar. Si alguien va para doctorado, entonces ahí me escriben, ay, no explicaste lo de doctorado, entonces ya me escribe y ponemos un mensajito, ¿va? Cartas de recomendación. Punto fundamental e importante. Punto fundamental e importante. Cartas de recomendación. Si te va a recomendar un profesor o profesora, de alguna manera yo te recomiendo que no sea un profesor que hayas tenido mucho tiempo atrás. Porque muchas veces estos profesores eh, tienen ya como, no van siguiendo como tu trayectoria de alguna manera como más frecuente. O sea, al final del día, el que te recomienda un profesor está bien, porque puede dar fe de tus capacidades como estudiante. Eso está muy bien. Pero luego ya eventualmente, sí, o sea, tomaste clase con esa persona hace 15 años. Pues ahorita como que pierde de alguna manera cierta fuerza. Para las cartas de recomendación, yo te recomiendo que trabajes el marketing político, tus relaciones públicas, tu capacidad institucional, personas consolidadas en el ámbito en el que tú estás trabajando, ¿no? Esto lo he mencionado ya varias ocasiones en varios talleres. Acuérdense, el 50% del trabajo de la procuración de fondos son sus relaciones públicas. El 50% de esta chamba son sus relaciones públicas. Entonces, no sé, yo les doy un parámetro. A mí, ¿quién me recomendó? A mí me recomendó la Subcoordinadora Nacional de Teatro. ¿No? Del Coordinador Nacional de Teatro, la Subcoordinadora Nacional de Teatro. O sea, uno antes del mero mero de teatro. ¿No? De ese nivel. Me dieron una carta de recomendación, una funcionaria que trabaja en la Secretaría de Cultura de Jalisco. Y la otra carta de recomendación fue una doctora del ámbito artístico de Monterrey. O sea, yo presenté una carta de recomendación de Ciudad de México, una de Guadalajara, una de Monterrey. Fueron tres mujeres las que firmaron, tres mujeres con una trayectoria súper sólida, que han trabajado su posicionamiento, que son autoridad en su ámbito. Entonces, de ese nivel tienen que ser tus cartas de recomendación. Yo te lo recomiendo, ¿no? Yo no estoy hablando, yo no trabajo para el FONCA. Esta conferencia no debe ser representada como la voz de la Secretaría de Cultura. Yo te estoy hablando como beneficiario y te estoy hablando de mi experiencia y de cómo le hice para ganar, ¿no? Esto no difícilmente te lo va a decir alguien que trabaje ahí, ¿no? Pero lo que pasa es que es esto, cuando tú ya estás del otro lado y has visto tantas veces cómo hacerlo, aprendes a cómo errar el camino. Entonces, esto es importante, Joeli, Alberto, Miguel Ángel, Maestra Roselena, o sea, cada uno de ustedes en su ámbito ubica a las personas que ya tienen un posicionamiento. Entonces, sobre esas personas es en donde hay que hacer el cabildeo. Y bueno, obviamente, pues uno tiene que tener un buen relacionamiento. Carta de apoyo del sector interesado. Esta carta también fue una cosa impresionante. Esta no recuerdo quién me la firmó. Esta la firmó una funcionaria de Guadalajara, de la Secretaría de Cultura de Jalisco. ¿Y qué tiene que ver con eso? Es decir, en este caso, es un equivalente, maestra Rosalina, es como un equivalente, es un ejemplo equivalente, digo, yo no lo sé, lo pongo como un ejemplo. Pero, ¿quién sería? Lo digo yo, no me conteste, pero lo digo yo. Si yo fuera bailarín de flamenco, la persona del sector interesado sería la directora de la licenciatura en danza española de la escuela Gloria y Nelly Campobello. Es a quien yo buscaría para que me hiciera esa carta, porque es carta de apoyo del sector interesado. Te están pidiendo una carta
de alguien que sea representante de ese sector. En, a lo mejor aquí alguien me dice, es por ejemplo Miguel Ángel, que te firme Cecilia Lugo. La maestra Cecilia Lugo, que está en CEPRODAG, que tiene una trayectoria súper sólida en contemporáneo, ella es una cierta representante de ese ámbito. Así que la maestra puede ser un creador escénico con trayectoria, también puede ser, por ejemplo, a lo mejor Alberto, que bailas folclórica, el maestro Samarripa, de jóvenes zapateadores, ¿no? Este maestro Samarripa, que tiene una trayectoria, a- él tiene una metodología, que tiene un ballet, que a lo mejor es el maestro Julio de la Veracruzana, ¿no? El maestro Julio de la Universidad Veracruzana, que no sé si siga siendo el director del ensamble, del ensamble de danza folclórica de la Universidad Veracruzana. O sea, ese ensamble es una autoridad. Aquí, por ejemplo, dice Joeli, ¿puedes ser la directora de mi universidad? Puedes ser la directora de tu universidad, pero si fuera el coordinador nacional de teatro, Joeli, sería mejor, porque es del sector. Es como que, por ejemplo, si alguien aquí va a una postulación de gestión cultural o de producción, el colegio de productores, ahorita se llama Samuel Sosa, el presidente del colegio de productores, ¿no? Hay un colegio de productores, ese, ese sería como el indicado, porque es el que va a hablar como representante de un sector. Aquí también es en donde se equivocan en la redacción, porque les están pidiendo carta de apoyo del sector interesado y quien redacta la redacta como si fuera una carta de recomendación. Y luego las cartas de recomendación, ahí también, a cada cosa que yo he leído, porque es como, pues yo recomiendo a Pepito Gómez, que es muy buena persona, que es comprometido, que es puntual, pues está muy bien que lo recomiende, pero, o sea, pues lo mismo pueden decirte cualquier persona, ¿no? O sea, no es como que, porque sí, va a llegar a tiempo, pues no, o sea, yo recomiendo a Pepito Gómez porque Pepito Gómez estudió esto, tiene este perfil y porque eso que Pepito quiere estudiar es necesario para México por esto y por esto y por esto. Entonces tiene que estar encuadrado. No es una carta de recomendación de que es muy buena persona. Aunque no lo crean, muchas de las postulaciones, hace el jurado, obviamente, cuando las ve, pues es una comparativa en donde una carta de recomendación en donde está diciendo, yo recomiendo a Marta porque Marta estudió esto, porque tiene este perfil, tiene estas capacidades, porque hizo el festival tal, porque es directora de una escuela, porque escribió un libro y porque eso que ella quiere hacer con esa maestría va a derivar en esto. Por eso es muy importante tener claro no por qué, sino para qué. Quiero hacer esta maestría para desarrollar una metodología de entrenamiento en aparatos aéreos. Entonces, Celeste Ataide, hija de Alberto Ataide, que es una institución, o sea, a lo mejor Alberto, no logras llegar a Alberto Ataide, pero sí Celeste Ataide, que es la hija de este señor y que también es una superproductora. Entonces, cuando Celeste Ataide te recomienda, lo pone la metodología de aparatos de circo que Alberto quiere desarrollar como parte de la maestría de artes de calle, le vendría muy bien a México, porque en México los aparatos de circo, tralala, 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 porque las normas de seguridad de los aparatos de circo, tralala, 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 o sea, no es una carta que nada más está hablando de lo bien que Alberto da vueltas en el aro, sino porque esa metodología de aparatos de circo que Alberto va a desarrollar le viene bien al sector de los cirqueros. Eso es a lo que se refiere la carta de sector interesado. Dos puntos más. Carta de apoyo del sector, carta de incorporación al país. Concretamente, esta convocatoria tiene que conocerte maestra y solo es una carta, la de apoyo del sector interesado. Siguiente punto, carta de incorporación al país.
Esto es, con una extensión no mayor a 2 cuartillas, el compromiso de reincorporarte para regresar a México al término del programa académico con el propósito de incorporarte al sector productivo, social, académico o público en este país. Entonces, ahí está. O sea, el tema con el caso de sistema de apoyos con ACID es que te tienes que reincorporar a México. Al término de los estudios tienes que volver y aquí básicamente es que digas a qué vas a regresar. Entonces, este Alberto, ejemplo Alberto, que hace la metodología de aparatos de circo, se compromete a su regreso a México a diseñar el manual o poner una fábrica de aparatos de circo, qué sé yo, ¿no? O sea, ahí está. Y resumen de servicio comunitario. Este es opcional. Gánense al jurado. Gánense al jurado. Eh, Aquí hay una estructura de pensamiento en la que hay que trabajar, ¿no? Es como una cosa de que la retribución social que tú le vas a dar a tu país para posterior a realizar tu maestría. Yo voy a hacer servicio comunitario en 2 centros culturales comunitarios en México, uno que está en Querétaro y el otro en Oaxaca. Entonces es eso, al término de mis estudios, cuando yo regrese a México, voy a hacer servicio comunitario en esos 2 lugares. Y yo expuse por qué en esos lugares. Eso va a generar una buena impresión en el jurado. Entonces, eso es importante. En todo proceso de postulación hay que tenerlo presente. Esto es como un juicio. Te tienes que ganar al juez. Ujú. ¿Cómo lo vas a convencer de que tú tienes que ganar? Por eso cuando tú estás redactando todo esto, estás preparando tu documentación, cualquier postulación, tienes que pensar en que los tienes que convencer. Y la base del convencimiento es tener claro qué quieres, ¿no? Es como cuando querías convencer a tu papá que te diera permiso, tu mamá, ¿no? Que te dejara ir a algún lado. Tú tenías muy claro a dónde querías ir y por qué, ¿no? O sea, es que yo quiero que me deje ir a Six Flags porque ahí me voy a encontrar con fulano de tal y entonces tendremos una tarde romántica, ¿no? Entonces tú lo tenías muy claro, ¿no? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué voy a hacer? Pues es lo mismo. Exactamente lo mismo. El problema es que si yo no tengo claro por qué y para qué quiero ir a Six Flags, ¿no? O sea, pues, ¿no? Sí, sí, ¿no? Pues así descuento, pero así de básico es el ejemplo. Si yo no tengo claro por qué quiero ir a Six Flags y para qué, qué voy a hacer ahí y qué voy a traer de regreso, pues lo mismo, o sea, voy a redactar cosas que no tienen sentido, las cartas de recomendación van a estar así como todas sueltas y no va a haber una claridad de qué quieres obtener. Entonces, eso se tiene que ver. Y para cerrar con esto, en el caso de las residencias, volvemos al mismo ejemplo. Hay residencias de libre gestión y residencias artísticas específicas. Las residencias específicas se publican en las convocatorias del FONCA. Son para Canadá, en este caso Quebec, Canadá y Lorraine, Suiza. Cada año el FONCA, o en este sistema de apoyos, va variando sus convenios para las específicas. Aquí nosotros nos enfocamos en las de libre gestión. ¿Qué es importante en las de libre gestión? Veamos el apoyo económico. Son 130,000 pesos. Aquí, por ejemplo, Miguel Ángel, ¿no? Que a lo mejor dice, bueno, no tengo título, pero quiero tener una experiencia. Ya encontraste, es una escuela de verano, es un centro que te aceptó. Fíjate, dice, se puede utilizar para transporte local o internacional, o sea, boleto de avión, viaje redondo en tarifa económica para traslado desde su domicilio hasta el lugar en el que realizar la residencia artística. Fíjate, la de maestría no te paga el boleto de avión, pero esta sí te lo paga. Eso es bien interesante porque a veces conozco a fulano de tal que tiene un foro en tal lado y entonces a mí me gustaría hacer el proyecto y hacer la gira o desde 2 años antes ya negociaron la gira y luego andan buscando cómo pagar los boletos de avión y es como que estamos esperando a que salga la convocatoria que paga los boletos de avión. Eso no existe, pero hay un mecanismo, aquí está. O sea, que el boleto de avión se puede pagar con este apoyo. Ojo, es personal.
Pero entonces es eso. Si tú ya hiciste ese contacto en Argentina, en Chile, Colombia, en Brasil, en Bolivia, bueno, pues estamos hablando de la Unión Europea, ¿no? Pues es esto. Esos 130,000 pesos los puedes utilizar para el vuelo, seguro de viaje contra accidentes y emergencias médicas cuya vigencia deberá amparar únicamente el periodo de residencia. Es obligación del beneficiario cubrir el costo del deducible de impuestos por el ejercicio del seguro. Gastos de hospedaje, alimentación, transporte local y materiales de trabajo. Y gastos para retornar la obra realizada durante la residencia. Entonces, te paga la producción, no te paga honorarios, no cubre honorarios este apoyo económico. Pero es exactamente lo mismo. En cuanto a los requisitos, me voy a ir a los requisitos específicos de libre gestión que están por acá abajo. Ya vieron, esto es todo lo que es específico y tiene particularidades muy concretas. Pero déjenme ir a lo que es libre gestión para que echemos un vistazo. Información adicional, documentos personales, obviamente identificación, pasaporte, CURP, currículum actualizado, ¿ya vieron? Aquí, por ejemplo, hay una guía para elaborar el currículum, máximo de 8 cuartillas. Nombre, lugar de residencia, trabajo actual, formación académica, actividades profesionales, premios. En caso de postulaciones para la Casa de los Traductores, incluir currículums. Ok. Visa vigente únicamente para residencias de libre gestión en países que así lo requieran. Acuérdate que en la Unión Europea puedes estar hasta 90 días sin necesidad de tramitar una visa, ¿ok? Entonces, ahí es para que lo tengas presente. Y aquí está todo lo que te van a pedir en libre gestión. Date cuenta cómo es muy similar. Aquí el proyecto de creación. ¿Qué vas a crear en ese lapso de tiempo? Esos 30, 60, 90 días. Ajá. ¿Qué es lo que tú vas a desarrollar? Y trae una metodología para el planteamiento del proyecto. Carta de exposición de motivos, que esto va a ser importante. Carta de invitación oficial. Carta de recomendación. Presupuesto desglosado del total de la residencia y derechos de autor, ¿vale? Vamos a tener aquí, por ejemplo, también, bueno, básicamente es esto, es lo que tiene que ver con residencias de libre gestión. La estructura y las recomendaciones son muy similares a lo que te estaba indicando. ¿Por qué ese centro de residencia artística? ¿Por qué ese proceso de creación? ¿Por qué ese lugar y no otro? ¿Por qué quieres desarrollar actividades? En este caso, ¿qué vas a producir? ¿Qué vas a desarrollar? ¿Cómo contribuye a tu desarrollo artístico, a tu desarrollo profesional y demás? ¿Vale? Pues nos vamos acercando ya al cierre de esta conferencia. Ya vamos a hacer nuestra rifa. Vamos a cerrar ya por último con algunas recomendaciones. Y les recuerdo que vamos a tener toda esta información ahí colgada en el Classroom para aquellos que están en la modalidad VIP. Hay algunos que me estuvieron, que me están viendo ahí en el Facebook. Muchísimas gracias. Eventualmente aparecerá esta conferencia colgada en el canal de YouTube, más o menos más adelante. Nos lo vamos a poner todos o algunos fragmentos, pero acuérdense que ahí también les pongo el nombre de mi canal de YouTube para que lo puedan consultar, ¿va? Muchísimas gracias, Erika. Recibí tu mensajito. Ahorita te ponemos en la lista y hacemos nuestro sorteo. Bueno. Vamos a terminar, entonces ya hablamos acerca de las fechas, decíamos que la convocatoria sale aproximadamente, por ejemplo aquí dice, ¿no? Línea de tiempo sugerida para la aplicación, noviembre, enero, investiga el programa al que vas a